Hola amiguitos. Hoy queremos enseñarle una parte seca que tiene este lugar. Tan siquiera solo das un paso y empieza a lo seco. Por más que se quiera aquí echar fertilizantes, agua y otras cosas, no dan flores, no dan frutos y eso. Y ahorita tan siquiera damos un paso y ya empieza todo lo seco. Todo está muerto en este lugar. Y aquí por más que se fertiliza, se le ponen fertilizantes y intentan cultivar que frutos no dan. Todo está muerto en este lugar. Por más que ni se escuchan animales, no se escuchan pajaritos, no hay ardillas. Antes esto era el lugar de muchos animales. Aquí, como podemos ver, es una zona de maíz que cultivaron, pero que no pudo dar frutos, dejó de crecer. Porque aunque le ponían fertilizante, agua y otras cosas más, no daban. Miren como esta mata que intentó dar frutos, pero está muy pequeña. Aquí podemos observar otra planta que está seca y ya no puede dar frutos. Acompáñenos a descubrir qué más encontramos en este lugar. Acompáñenos. Todo está tenebroso, da miedo. Se siente como si estuviera mirándote. Miren este árbol. Se cayó. Y se está volviendo pedazos. Por lo mismo, se cayó porque los secos tal vez pudo ganarle el peso O matarla. y la mató y se cayó. Miren, ahí hay otras plantas de maíz. Y acá hay más. Como podrán ver, casi todas están secas. Y miren sus raíces de arriba. No, Miren este pequeño maíz, tan siquiera intenta crecer y dar fruto, pero por más no puede crecer. Aquí hay mucho, Es muy tiernito. hay mucha resequedad aquí. sí, es como si Algo estuvieras raro. en el desierto. Algo muy raro está pasando aquí. Miren Ya las me dio hojas. miedo, Tan mucho siquiera- miedo. Estas hojas tan siquiera de tocarlas se caen. Miren, Aquí es todo muy seco. esta era una mata de cacao, se cayó y murió por las hojas de cacao. Miren, esa mata de plátano está muy pequeña. Miren este, Está muy cerrado aquí. miren esta planta de maíz. Está toda seca, Ya no Sí, puede está dar muy frutos y seca. está muerta. en el suelo, muerta. Vamos a ver qué más encontramos. Miren ese plátano, está muy pequeño, pues lo mismo raro que quedó. Miren las hojas grandes, antes eran verdes y bonitas, ahora son horribles, son secas. Antes todo este maíz era verde, ahora pues todo está café. Miren, otra mata de plátano café. Veremos qué más encontraremos aquí. Miren
ya se cayó un árbol. No suenan nada de animalitos, ardillas. Se ve muy No hay grande. cacao. En este lugar no hay cacao. Por más que hay muchas plantas, pero no dan frutos. Tan siquiera en el otro lado, en el donde estábamos, habían muchos, pero muchos frutos de cacao. Ahorita lo vamos a ir a ver. Da Miren. mucho miedo. Por lo menos Y ya apenas, me está dando mucho miedo. por lo menos escucho un pajarito. Y es muy raro aquí escuchar cantos de aves. Para el pasar se siente como si alguien te está comiendo. Miren, Todo está lleno de hojas. Miren, aquí encontramos una mazorca de cacao, pero está seca. Por lo mismo, aquí no echan muchos frutos las matas. miren esta mazorca de maíz. Está toda chica. Yo me llevo algo para por si algo se me aparece. Miren, hay muchas plantas de maíz caídas de los secos. Y hay otro árbol caído. Es como si algo o alguien les estuviera matando. Y el frío aquí es intenso. Sí. Con solo pisar un árbol muerto puede romper fácilmente sus raíces, aunque sean gruesas y duras. Miren, aquí encontramos un mango pequeño que estaba creciendo en ese árbol que está allá arriba, pero se cayó. Ya no puede dar frutos que crezcan. Acá hay uno peor, uno más chico que ese. Solamente se caen las frutas de tanto frío y resequedad. Encontré Hay un otras elote verdes. que está muy duro y ya no puede crecer esta planta. Miren, hay otros verdes, aunque con el tiempo van a morir aquí en el suelo. Miren cuántas hojas tenemos aquí tiradas. Miren el mango. Ahorita por lo pronto podrá estar en ese árbol, pero durante un poco más de días estará en el suelo como los demás. Se pondrán negras y no servirán. Miren todo ese mango caído. Algo está pasando aquí. Ah, yo pues bajé como si esto Miren este árbol de cacao. Aquí estaba creciendo una mazorca de cacao, pero ahora ya no puede crecer y está toda rota. Está muy seca. Mi palo se volvió una planta. Solo mata. Miren, posiblemente estas plantas verdes podrían ser las causables de las caídas de los árboles, plantas. Aquí se puede apreciar el viento inmenso que hay, pero en los otros árboles no se puede apreciar nada. Es como si algo estuviera pasando aquí, pero no sabremos qué. Posiblemente esas plantas serán las causables. Yo ya me quiero ir de la casa. Miren esta fruta. Es una guanábana.
Sí, es una Apesta. buena. Sí, apesta. Se cayó porque todo está seco. Miren este árbol de cacao. También está seco. Y como lo dije hace rato, posiblemente esas plantas podrían ser las responsables. Miren cómo están agarrando ese árbol y entorzándolo. Posiblemente ellas tumban los árboles con las raíces. Miren estos cacaos que estaban creciendo, pero tal vez podrían ser las plagas quien ya no las dejan crecer. Vamos a buscar algo más. Es doloroso caminar por aquí porque hay palos tumbados con espinas y espinas. Todo está Esto casi parece seco por un aquí. lugar terrorífico. Sí, Parece una cueva. miren, mariposas, polillas. Miren ese hueco increíble. Sí. Es muy grande. ¿Por qué estar ahí? La No verdad sé. no sabemos. Pero pronto lo vamos a descubrir. Miren, ahí hay otro árbol tumbado. Se hace mucho frío aquí. Miren, allá hay un árbol con hojas. Podrá ser verdes y tendrá color, pero al tocarlas se sienten secas. No me gusta este lugar. A mí tampoco, da mucho miedo. ¿Vieron? Hay plantas que tienen enredaderas. A mí ya casi me tumba una. Probablemente, tal vez esas cuevas que hemos encontrado ahí pudieron haber desenterrado algo que provocó la muerte. resequedad de estos árboles O la y la muerte. muerte de algunos frutos que se encuentran por aquí. Y animales. Ahorita vamos a ir al otro bar lado. donde iniciamos para ver qué es la vida natural y este lugar La que es muy resequedad. seco. Es solo. Se siente muy solo y hay mucha tristeza. ¿Ustedes qué opinan? Muchas cosas se quedaron. Siento que como alguien me empujara. No sé quién puso un palo aquí porque cuando caminé no Allá había se escuchó un algo. palo. ¿Vieron? Se escuchó algo. Mira. Algo está tumbando ese mango. Chicos, acabo de tomar alguien un mango, pero no sabemos qué habrá sido. Hay muchas frutas en el suelo. Mango. Sí. Posiblemente algo los está acabando. Posiblemente, pero no sabríamos qué. Se siente un frío muy fuerte. Sí. Un frío. ¿Dónde está la nieve?
este árbol de cacao que está muy pequeño y ahora ya no puede dar frutos porque algo puede haber ocasionado este problema. Este árbol ya no está creciendo y está muy pequeño. No puede crecer. Miren Ahí. estas hojas. Algo les pasó. Puede ser, no sé si la resequedad o que algo raro esté pasando en este lugar y se siente un frío muy grande. Miren esta planta, ya se puso muy café. Miren, encontré aquí una cáscara de elote y miren cómo está. Está Ay. muy seca y ya no tiene granos. Como que alguien se la habrá comido. Miren, como aquí tenemos un cacao que es muy duro y no se puede arrancar, ya no puede dar mis frutos. Se siente como si estuviera jalándose la ropa. Pasando por aquí y se fue allá. ¿Qué habrá sido? Las hojas resultan muy rasposas. Por la resequedad. Aquí ya no se escuchan animalitos. Miren, aquí donde empezamos este video, acabo de encontrar este árbol sí está dando frutos. Y si tan siquiera fuimos para allá y no encontramos nada. Miren qué hermoso. ¡Ve alguien allá! Miren qué hermoso es nosotros. Oigan, ve alguien allá arrancando cacao. ¿Alguien? ¿Ven la diferencia que hay en el lugar? Hay animales. Aquí casi no hay viento como en aquel lado, que allá se sentía un frío muy con escalofrío. ¿Escuchan ese pajarito? Aquí sí hay canto de aves, allá era muy raro escucharlo. No sé si les gustaría estar aquí. Aquí hace un frío, pero no tanto. Allá, al contrario, era un frío intenso. Sí. Entonces, miren, aquí este árbol está pequeño y tiene dos frutas que son las mismas y que están muy duras. Miren, hay otra
aquí en estos árboles sí se produce los frutos, pero en aquel lado desolado y seco no se logra producir nada. Posiblemente haya cosas aquí en este montón de plantas de cacao. Chicos, si quieren que acampemos en este lugar Dejen sus verde likes. o desolado, dejen sus likes. Like, Adiós. like. Adiós.